Usted es colega, ha trabajado esto durante mucho tiempo y se metió en el tema de la política. Ahora con esta nueva agrupación que usted está liderando y del cual ya fue designado como el candidato oficial. Yo tendría que decirle o preguntarle, don Fabricio, en todo este contexto que estamos viviendo actualmente de la pandemia, y perdone que entremos tan de lleno de una vez al tema, claro, claro, no hay problema. Ni siquiera ablandamos el camino, ni siquiera deshielamos, pero sí preguntarle, ¿qué lo atrae o qué lo lo lleva a tomar la decisión de aspirar a la presidencia de la República? Bueno, como usted sabe, Guillermo, y como pues los costarricenses también que han seguido nuestro trabajo, incluso desde los años en que anduvimos en el periodismo, pues a mí me ha tocado recorrer este país y conocer de cerca la necesidad de muchísima gente en las zonas incluso más abandonadas, más ignoradas por los gobiernos, en algún momento como periodista. En otros momentos, debo decirlo, también como cantante cristiano y pues más recientemente como político y específicamente como diputado también. Cuando uno se convierte en diputado nacional y entonces también atiende temas que tienen que ver con realidades incluso que no son necesariamente cercanas a la provincia que uno representa. Yo representé San José y pues me tocó atender temas de toda índole, desde la problemática de los vecinos de las zonas fronterizas, como también de las costas. Entonces, eso fue lo que nos llevó en la primera ocasión a pues intentar la presidencia de la República en el 2018. Sensibilidad, entonces. Sensibilidad, definitivamente, y el conocer de cerca los problemas de la población. Muchos me han preguntado por qué una segunda vez, por qué otra vez. Y bueno, precisamente porque al nacer Nueva República hace 2 años, tuvimos otra vez la oportunidad de recorrer el país, de darnos cuenta que al paso de los años no ha habido una atención por parte de las autoridades gubernamentales a la problemática de esa gente que es la que más necesita, que es la que ocupa los mayores índices de pobreza y los que están sufriendo más por la situación económica del país. Y nos dimos cuenta también a través de esos recorridos que hay muchísima gente que apoya el movimiento y que quiere que las cosas se hagan diferentes desde la política. Entonces tomamos la determinación de intentarlo una vez más y de presentar una propuesta pues muy sólida de cara a las próximas elecciones nacionales. Este tiempo que ha pasado, prácticamente ya 4 años, don Fabricio, ¿qué le ha permitido a usted, además de la experiencia, lógicamente, de lidiar en una campaña política a la presidencia de la República? ¿Qué ha ganado más de experiencia? ¿Qué lo respalda a usted para ganarse la confianza del costarricense? Mire, en parte lo mismo que le acabo de mencionar, el haber recorrido el país, el poder pues conocer la necesidad de la gente de cerca, no por lo que me contaron, no por un correo electrónico que me enviaron, sino por el poder ir donde está la gente, ir donde está la necesidad, el trabajo que hicimos para la construcción del Partido Nueva República, que implica hacer asambleas en 82 cantones, en todos los cantones del país, recorrer cada uno de esos cantones y conocer, porque además en cada cantón la realidad es distinta, sí. En cada, incluso poblaciones dentro de los cantones, por ejemplo, el cantón central de Punta Arenas, la realidad de la península, donde está Cóbano, donde está Lepanto, donde está Paquera, es en algunos puntos bastante diferente a la del resto del cantón central. Claro. Entonces, esa dinámica de haber trabajado con nuestros candidatos y candidatas a alcaldías y a regidurías en las elecciones municipales fue una experiencia que nos ha enriquecido mucho, al punto de que nosotros tomamos la decisión para esta próxima elección nacional de hacer no solamente un plan de gobierno nacional, que lo estamos construyendo, que estamos trabajando en él a través de 15 equipos programáticos, sino también hacer planes locales, planes de gobierno que afecten directamente la necesidad, de forma positiva, por supuesto, esa afectación, que afecten la necesidad específica que tienen ciertas poblaciones y ciertas regiones de nuestro país. Va a haber planes regionales dentro de nuestro plan nacional. ¿Eso significa entonces que usted va a tomar en cuenta el quehacer de los gobiernos locales, de las municipalidades? Por supuesto, y habrá muchas cosas en las que haya que coordinar. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que no han sucedido en este país precisamente por la falta de comunicación, la falta de tomarse de la mano gobierno nacional o gobierno central con los gobiernos locales y hacer cosas que se pueden hacer juntos, hacer cosas, algunas las hará la municipalidad, otras las hará el gobierno, pero hay cosas en las que se pueden unir y trabajar juntos para el bienestar de Costa Rica en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de reactivación económica y generación de empleo. Hay muchísimas cosas, muchísimas alianzas que se pueden hacer que podrían generarle mucho bien al país. Ahí le va a tocar a usted lidiar, don Fabricio, con el celo, dependiendo de la institución, de que no se me meta acá porque es mi campo. Bueno, yo creo que es un llamado a la conciencia que hay que hacerle a quienes lideran
lideran esas instituciones, porque al final el interés mayor, el interés superior es el de la nación, es el del país, es el de la gente que al final vive en sus cantones, que pues necesita una respuesta de las instituciones específicas que usted podría pensar en esa mención que hizo, y yo creo que podemos lograrlo. Yo creo que el costarricense es gente buena, que entre los costarricenses, sea que estén en el sector gubernamental o sean de la empresa privada, todos tenemos al final el mismo objetivo, y es ver a nuestro país surgir, es ver a nuestro país crecer, es que nuestro país crezca en los índices de desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo social. Para mí es importante que esos procesos de diálogo nos lleven al final a que las cosas sucedan. Eso es lo importante. Más que sentarnos en una mesita y que la prensa nos vea y que la prensa diga se sentaron a hablar, es que se ejecuten las cosas, y esa va a ser nuestra línea de acción en un gobierno 2022-2026. Lo hemos escuchado ya ir haciendo propuestas en diferentes medios de comunicación donde usted ya ha venido participando. Ha hablado, por ejemplo, de simplificación de trámites, y de una vez un amigo oyente, un amigo televidente ya nos está preguntando desde antes, cuando supo que usted venía, ¿cómo lo va a hacer la simplificación de trámites? Pero también habló usted de disminución del IVA, que entiendo hay un proyecto ya en la Asamblea Legislativa. Así es. Y varios otros temas ahí, yo le voy a agregar después otros, claro, que usted ha venido planteando. El asunto es, ¿cómo lo vamos a hacer, don Fabricio? Bueno, mire, hay muchas de las propuestas, como le repito, las estamos trabajando a través de equipos programáticos, 15 equipos programáticos donde se está hablando de turismo, donde se está hablando de agricultura, donde se está hablando en estos equipos con especialistas, con gente que tiene muy buenas ideas de reactivación económica, generación de empleo. El tema de los trámites y la de simplificación de trámites es fundamental en todos los niveles, desde la gente que tiene o quiere hacer trámites relacionados con la apertura, por ejemplo, de un negocio local, de una pequeña o mediana empresa, hasta la gente que tiene que hacer trámites relacionados con su salud en la Caja Costarricense del Seguro Social. Claro. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Bueno, digitalizar, pasar de análogo a digital, convertirnos en un gobierno digital, que nuestro gobierno sea un gobierno digital. Nosotros hemos planteado la ventanilla única digital, es una de las propuestas incluso de la que venimos hablando hace casi un año, porque es necesario que mediante la digitalización de esos procesos, pues la gente vea reducirse los tiempos de a veces un año o hasta más, por ejemplo, para abrir una pequeña o mediana empresa, a cuestión de meses. Incluso nuestro planteamiento es que estas personas puedan presentar los requisitos, entregarlos de manera digital, y que eso les autentique para abrir el negocio. Por supuesto que no es que si no cumplen con los requisitos van a poder mantenerlo abierto. Las autoridades se encargarán luego de la revisión de llegar a donde está el negocio y decirle, mire, le hace falta esto, tiene que completar esto, para que se completen los trámites como tiene que ser, pero no esperar a que todo esté listo para poder operar, sino darle la oportunidad a la gente de generar, empiece a trabajar, porque eso es lo que la gente quiere. La gente no está esperando que le regalen nada, la gente lo que quiere es trabajar. La digitalización es fundamental, obviamente tiene que ver con temas de conectividad, especialmente si hablamos de las costas y hablamos de las zonas y regiones fuera del gran área metropolitana, pero eso también implica, en este caso, que las instituciones hagan lo que tienen que hacer y lo que les toca. Fonatel, con los recursos que tiene, el ICE, que se pongan a trabajar y que activemos toda la ruta que hay que activar para que nuestro país entre al 5G, ¿verdad? Y la tecnología 5G sea parte de nuestra realidad lo más pronto posible. Claro, y esto de la digitalización o implementar más la tecnología no vendría solamente a atender el asunto del comercio, de la reactivación económica, sino también el tema de la educación. Muchos no aceptamos el hecho de que se haya suspendido el curso electivo. Por supuesto, y el gran cuestionamiento que nos hicimos desde el momento en que el gobierno anuncia, suspendemos el curso lectivo, lo que hacemos es que lo vamos a correr y mandamos a la gente a vacaciones con anticipación. Lo que yo creo todos nos preguntamos es, a ver, ¿y qué hicimos en este año y 2 meses desde que empezó la pandemia para que esto no tuviera que suceder? ¿Qué hicimos desde el gobierno para la conectividad, para que las escuelas tuvieran conectividad, para que en esas regiones los alumnos pudieran conectarse desde sus casas en momentos en los que solo se podía hacer clases virtuales? Evidentemente hay un rezago en el que estamos cayendo, que se suma a otras situaciones que se han dado durante este gobierno, como por ejemplo la huelga de inicios de gobierno y otras cosas más, pero esto empeora
empeora las cosas, y esto solo nos lleva a la conclusión de que ha habido negligencia, de que ha habido mediocridad y que no se han hecho las cosas que se pueden hacer. Es que se pueden hacer, Guillermo. Hay otros países que incluso han trabajado en conseguir los equipos que necesitan los niños de escasos recursos para que puedan conectarse, no solo en la conectividad, sino también en el que tengan las herramientas para conectarse. Es parte de todo lo que yo llamaría una gran reforma educativa que necesita nuestro país, de la que hemos estado hablando, que tiene que ver con conectividad, que tiene que ver con que los estudiantes de bajos recursos cuenten con las herramientas, que tienen que ver con acompañamiento del gobierno y tienen que ver con contenidos, tienen que ver con bilingüismo, tienen que ver con herramientas para emprendedurismo, tienen que ver con una adecuada cultura financiera y tienen que ver con la apertura de oportunidades también para los estudiantes, especialmente los que salen de las escuelas y colegios en esas zonas. La educación, yendo más allá, tiene que darnos las herramientas y tiene que darnos el talento humano para las empresas que están trayendo a Costa Rica las ocupaciones del siglo XXI y que a través de zonas francas podrían llegar, por ejemplo, a Limón, Punta Arenas y Guanacaste, y no lo hacen en este momento precisamente porque no se está generando el talento humano para esas ocupaciones específicas, ¿verdad? Don Fabricio... Me preguntabas también por el IVA. Sí, bueno, hay una propuesta de reducción, pero... Sí, del 13 al 9%. Le voy a ampliar, pero lo vamos a dejar para la siguiente parte, don Fabricio, porque Adelante. tenemos que ir a una pausa, pero se lo dejo planteado. Se habla del IVA, pero hay muchos otros impuestos que se están pagando también, y por ahí yo defiendo mucho a la Caja Costarricense del Seguro Social, pero hay gente que se le ha acumulado durante 3, 4 meses el pagar esa mensualidad y ya viene la renovación de permisos que si no está al día no va a poder abrir su negocio. Por supuesto. Pero entonces yo entiendo, don Fabricio, que ya ustedes han ido haciendo propuestas de cómo hacer realidad esas modificaciones para despertar al país a la reactivación. Sí, como digo, nosotros tenemos quizá un año o más de estar siendo un poquito más enfáticos y quizá machacando un poco más en el tema, siendo que uno de nuestros principales reclamos al gobierno como oposición es que el gobierno nos ha tenido en la ruta de vamos a anunciar reactivación económica, vamos a anunciar medidas para reactivación económica, y cuando entonces llega la conferencia de prensa o cuando llega el video del presidente en las redes sociales, lo que vemos es un anuncio de un anuncio. O sea, vamos a anunciar que pronto anunciaremos, y al final no hay medidas, al final no hay una ruta de reactivación económica, y la única ruta que el gobierno, y le ha llamado así, reactivación económica, la única ruta que el gobierno nos ha mostrado es impuestos, más impuestos, y es créditos que al final lo que hacen es endeudar más al país. Nuestra ruta está clara en que no son más impuestos, y esto lo venimos recalcando desde la aprobación del plan fiscal a finales del 2018. La ruta de más impuestos lo que hace es golpear el bolsillo de los costarricenses sin darle las herramientas a los ciudadanos para crecer económicamente y para que entonces la reactivación económica no sea solo ver cómo hacemos para meter más dinero al gobierno para cubrir los gastos y cubrir los salarios, sino que sea una verdadera reactivación donde toda la gente esté beneficiada, donde toda la gente gane más, donde toda la gente pueda crecer, donde las pymes, que representan el 85% del parque empresarial de nuestro país, también puedan crecer y se puedan encadenar a otras pymes, se puedan encadenar a empresas mayores y podamos ver de verdad un crecimiento económico en nuestro país, que la gente esté tranquila y contenta de que sale de su casa y va a regresar cada día o cada mes, cada fin de quincena o cada fin de mes con lo que necesita para que su familia coma y para que su familia esté bien y tranquila. Entonces nosotros tenemos cerca de un año de estar presentando propuestas, ideamos un plan que se llama Costa Rica Puede, donde especificábamos 11 propuestas, y para octubre del año pasado yo hice un video en redes sociales, la gente lo puede buscar en mi página de Facebook o lo puede buscar en mi página de YouTube, en mi cuenta de YouTube, donde está ese video. Es un video que lanza críticas muy certeras y muy fuertes al gobierno, pero también presenta ahí 6 propuestas de reactivación económica, algunas de ellas las acabamos de conversar: ventanilla única, disminuir el IVA del 13 al 9% de forma temporal para dinamizar la economía, para que empiece a caminar el dinero en las manos de la gente y puedan comprar más y consumir más. Eso genera dinamismo, genera activación de la economía. Y estas propuestas, como repito, las pueden encontrar 11 de octubre, creo que fue que salió el video. Se las mandamos en una carta al presidente de la República. Hicimos una carta abierta, es decir, pública, pero también se la enviamos en físico al presidente, y la respuesta que recibimos del gobierno fue que la iba a revisar el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación para ver la viabilidad de esas propuestas. Estamos esperando una respuesta más allá de eso, que evidentemente
no creo que vaya a llegar porque ya sabemos cuál es la ruta del gobierno en ese tema. Prácticamente le pasó lo mismo que la Iglesia Católica, que también intermedió para hacer llegar algunas sugerencias de cómo hacer la reactivación. Sí, posible. Al final las mesas de trabajo que se hicieron en diferentes frentes, pues tampoco han tenido un fruto, digámoslo así, tampoco han tenido una repercusión en la situación económica del país, y nos parece, y aquí es donde ya yo entro en la conclusión, de que hay un tema ideológico que le impide a este gobierno ir más allá y de verdad pensar en el bienestar de la gente. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros planteábamos ahí tiene que ver con las pymes. Te digo, el 85%. En este momento el desempleo anda en 18,7%. Yo siempre creo que debemos sumarle el porcentaje de los desalentados, que normalmente anda por 5%, poquito más, poquito menos. Los desalentados son aquellos que se cansaron de buscar trabajo, ya están desanimados y no quieren buscar, pero siguen desempleados. Entonces ese desempleo ya puede rondar el 23, 24, 25%. Y mucho se resolvería trabajando de cerca con las pymes, y la propuesta nuestra específica es darle un bono a las pymes, obviamente pymes que tendrían que cumplir con requisitos de inscripción y tendrían que cumplir con requisitos muy particulares en cuanto a qué se usaría, en qué se usaría ese dinero, pero estamos hablando de un bono de 3 millones de colones por 3 meses. ¿Qué no harían muchas pymes con esa cantidad de dinero que sí existe, está en Banca para el Desarrollo, 700.000 millones de colones y 400 millones de dólares, que solo con la mitad de ese dinero, Guillermo, podríamos activar, poner a trabajar esas pymes que lo utilizarían ¿para qué? Alquileres, salarios o contratación de personas y materia prima. No, o para iniciar un negocio. Para iniciar también, por supuesto. Ahora, ya usted nos está diciendo de dónde vendría el dinero, de Banca para el Desarrollo. Dinero que no se está usando. Y que ha sido tan criticado, porque se han hecho modificaciones a la ley que le dio forma a la Banca para el Desarrollo y no vemos que despegue todavía. Así es. De hecho, creemos que este tema hay que trabajarlo, por supuesto. Después de esos 3 meses tiene que haber un acompañamiento para que a través del sistema de Banca para el Desarrollo se otorguen créditos a estas pymes. Este bono de 3 millones por 3 meses es un bono no reembolsable, ¿verdad? No es un préstamo, es un bono, es dinero para que lo utilicen, obviamente cumpliendo los requisitos. No es que vamos a regalar el dinero a diestra y siniestra para que lo usen en lo que quieran, sino que para que lo utilicen precisamente para el crecimiento del negocio. Un empleo directo genera 3 empleos indirectos, entonces el beneficio es mayúsculo en una iniciativa como esta, que además hemos trabajado con gente muy directamente relacionada con las pymes en nuestro país, ¿verdad? Entonces, sí, el tema de Banca para el Desarrollo hay que trabajarlo para que de verdad genere las condiciones para que los pequeños y medianos empresarios que acudan a ese sistema se encuentren con condiciones favorables para poder seguir trabajando. Y esto, por supuesto, acompañado de un trabajo que el gobierno tiene que hacer muy fuerte, valga la redundancia, de acompañamiento a las pymes para que haya encadenamientos productivos, para que no nos pase lo que nos está pasando históricamente en Costa Rica, de que después de 3 años la mayoría de las pymes cierran. Después de 3 años, 80% de las pymes no tienen éxito porque terminan ahogados entre el tema de la tramitología, entre el tema de los impuestos y entre el tema del poco acompañamiento para surgir como negocios, que ¿verdad? Requiere. Señor Fabricio, hay un acompañamiento que están haciendo con usted don Francisco Prendas. Así es. Y Alejandra Loría Beche. Alexandra Loría, ellos completan la fórmula presidencial. Perfecto. Pero esto, no solamente el Ejecutivo tiene que actuar en un eventual gobierno. Así es. Suyo, tiene que haber también gente capacitada en la Asamblea Legislativa que ha sido muy criticada, y no solamente en esta legislatura, desde hace muchas legislaturas por la calidad de quienes están llegando a esas curules. Sí. ¿Cómo va a enfrentar usted eso? Porque requerimos de gente verdaderamente capacitada, con conocimiento. Yo no digo que solamente profesionales, porque nos han decepcionado muchas veces los títulos universitarios. Así es. Pero sí ocupamos gente que esté abocada y que conozca el tema. Mire, yo estoy seguro que mucha gente, o es más, mucha gente, no, la gente que sigue a Nueva República y sigue a Fabricio Alvarado, no nos siguen por un tema de títulos, no nos siguen por un tema de atestados académicos, sino por el compromiso que han visto en nosotros por el país. Por supuesto que eso nos compromete más
a ofrecerle a la ciudadanía una propuesta de calidad en todos los sentidos, desde el plan de gobierno que estamos construyendo hasta los equipos que le vamos a presentar y los candidatos que le vamos a presentar. En el caso de don Francisco y doña Alexandra, nuestra fórmula presidencial, son dos personas comprometidas, muy comprometidas con las distintas realidades del país. Don Francisco se ha especializado y ha estado trabajando muy fuertemente en el tema y tiene un liderazgo muy importante en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Nosotros queremos convertir a Costa Rica en un país seguro, en un país inteligente, en un país digital. Y yo creo que bajo el liderazgo de don Francisco vamos a poder llegar a muchas metas que nos llevarán a eso. Doña Alexandra Loría en el campo social ha sido un baluarte en este país. Ella, como ustedes saben, ha estado vinculada con la defensa de la vida y la familia, ha sido una abogada provida por muchos años, vinculada también a la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, y con eso además cerramos aquel portillo de que mucha gente intentó decir y que mintió el PAC, de hecho le mintió a los costarricenses hace 3 años en las elecciones del 2018, diciéndole a los costarricenses que Fabricio Alvarado era un peligro para los católicos en este país, nada más lejano de la realidad y más aún tomando en cuenta que si hay un partido que le ha hecho daño a los principios católicos y a la Iglesia Católica como tal, es el Partido de Acción Ciudadana. Hago ese paréntesis porque me parecía importante mencionarlo, pero también en nuestras candidaturas a diputados estamos contando con gente de muy alto nivel en todas las provincias. Estamos, por ejemplo, hablando de una Gloria Navas, abogada reconocidísima en este país, una penalista de muchos años de experiencia, muy respetada también, que estoy seguro nos dará un aporte muy importante en lo que tiene que ver con la revisión, por ejemplo, de la legislación penal que hoy existe en Costa Rica y en muchos otros temas, porque además ella ha sido líder de movimientos ciudadanos que también abogan, por ejemplo, por una verdadera reactivación económica. Un César Zúñiga, que además es politólogo, que tiene varias maestrías y que ha sido analista político por muchos años, ha sido asesor de la Asamblea Legislativa por cerca de 20 años, lo cual lo convierte en una persona muy experimentada, más experimentada que muchísimos diputados que han pasado hasta 3 veces. Es decir, hay diputados que han pasado 3 veces por la Asamblea Legislativa y César ha estado ahí y todavía 8 años más. Profesor de la Universidad de Costa Rica. Profesor de varias universidades, de hecho. Y así, le acabo de hablar solo de 2, pero por ejemplo, si le hablo de un Yonder Salas, nuestro candidato en el primer lugar de Limón, es un profesional en ingeniería. David Segura, primer lugar en Punta Arenas, es abogado también. Don Francisco Prendas, que está también en primer lugar por Heredia, que es periodista. Sherilyn González, segundo lugar por Heredia, que es politóloga. En el caso de don Henry Chávez, que es el segundo lugar por Cartago, un hombre especialista en temas ambientales. Tenemos propuestas muy cercanas a la juventud. También tenemos, de hecho, en nuestra propuesta hay mucha presencia joven. Daniela Segnini, que está pronto a sacar su título en la universidad, pero es una representante de la juventud nacional y de la juventud guanacasteca. Y así, en general, en las provincias del país tenemos una propuesta muy seria, muy variada, pero además que representa los intereses del pueblo de Costa Rica en general. Don Fabricio, el tiempo es nuestro enemigo y usted tiene un compromiso, más bien yo me estoy aprovechando. No pasa nada, no pasa nada. Pero, estamos todavía con unos minutitos. 10 minuticos bueno, más, tal lo vez. aprovecho porque previo, cuando anunciamos que usted venía, algunas de nuestros televidentes dijeron, bueno, quiero plantearle esto, don Fabricio. No hay problema. Y tenemos Lo que sea. Segmentos que no están siendo atendidos. Hablamos de la población indígena, hablamos de las personas con algún tipo de discapacidad, hablamos de los propios afrodescendientes y podríamos ahí ir definiendo, es más, los jóvenes o las personas que superan los 40 años y que no encuentran un trabajo. Pero hablemos específicamente de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Porque ellos desean trabajar también, sí, ellos claro. desean aportar, ganarse lo que requieren para mantener a su familia. Yo estoy completamente convencido de que uno de los grandes hierros que ha tenido esta administración y digamos los gobiernos del PAC en general los últimos 7 años ha sido que han reducido el concepto de derechos humanos a 1 o 2 poblaciones. Y nosotros hemos sido claros en eso. Ellos básicamente se han dedicado a defender a un par de poblaciones nada más y se les ha olvidado que los derechos humanos nos cobijan a todos. Y precisamente hay un abandono terrible en el tema de los indígenas, hay un abandono terrible de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, por ejemplo. Y en eso creo que nosotros podemos, creo que con alegría decirlo, a pesar de la situación negativa que se está viviendo, con alegría decir o con algún grado de orgullo decir que Nueva República
ha estado siempre presente en la defensa de estas poblaciones. Creo que no ha habido otro partido político, incluso hablando de mi participación en la Asamblea Legislativa cuando fui diputado y ahora con nuestros diputados actuales de Nueva República, que se haya metido tan seriamente en ver cómo resolver algunas situaciones, por ejemplo, en relación a los adultos mayores. Hemos presentado desde mi participación en la Asamblea hasta la de este periodo, tal vez unos 6, 7 proyectos relacionados. La población con discapacidad creo que necesita, en primer lugar, que se cumpla la ley, porque la ley ya existe para darles oportunidades, para, pues obviamente, darles el lugar que se merecen en nuestra sociedad y, pues, por supuesto, hay muchísimos de ellos que verían resuelto esta brecha, resuelta este hueco en el que los tienen actualmente con propuestas como la que le mencioné de las pymes. ¿Cuántas de estas personas precisamente podían tener un espacio o podrían tener ideas para generar nuevos negocios que podrían verse favorecidos con estos bonos? Y por supuesto tenemos que estar muy atentos desde el gobierno central en que en las empresas, en la empresa privada y en el mismo sector público se les den las debidas oportunidades y no se cierre ninguna puerta y no se les discrimine, cosa que sabemos que se ha sucedido porque hay múltiples denuncias al respecto. Lo que pasa es que no hacemos nada con tener espacios para denunciar si no se hace nada para que quienes pues ponen esa denuncia tengan la oportunidad de recibir una respuesta, ¿verdad? Claro. Don Fabricio, pero démosle vuelta a la consulta que le hacíamos anteriormente. Hablábamos de segmentos o sectores de la población que no han sido atendidos, pero se tienen que sentir discriminados o discriminados, para decirlo bien, los sectores que, por ejemplo, sector LGTB o algún otro sector ahí que tal vez ve como una traba la posibilidad de que se planteen otras cosas diferentes a las que esta administración ha llevado. Mire, yo lo que creo es que, repito, una vez más, para mí este gobierno se ha enfocado en una o dos poblaciones y no ha entendido que los derechos humanos deben cobijarnos a todos. Lo dije en la campaña pasada y lo vuelvo a decir en esta. Con un gobierno nuestro todos estaríamos mejor y le voy a decir algo más. Estoy seguro que en esta campaña tratarán de utilizar esos temas para volver a dividir y para ponernos a pelear otra vez, como lo hizo el PAC en el pasado. Porque la gente tiene que tener claro que quien polarizó al país, que quien utilizó la situación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda la discusión que se dio en torno a ese tema fue el PAC. Y se aprovechó al punto de que hoy está en el gobierno por segunda vez y tiene al país más destruido que lo tenía en aquel momento. No seremos nosotros quienes hagamos algo para polarizar al país o para dividirlo. Serán otros y no nos temblará el pulso para decirlo cuando tengamos que hacerlo, de quién está poniendo el tema sobre la mesa. Lo que sí tengo claro es que con Nueva República todos estaremos mejor y hasta a eso es a lo que quiero llegar. Guillermo, en este momento donde a todos nos chima el zapato es en el tema del desempleo. Y ahí en el tema del desempleo hay afectados gente de la población LGTB, gente de la población con discapacidad, gente del sector privado en general que ha tenido que cerrar sus empresas, que ha tenido que cerrar sus negocios, empresas que se han ido del país. Al final, independientemente de cuál sea su ideología, de cuál sea su religión y de cuál sea su posición en X tema, todos nos estamos viendo afectados por el crecimiento del desempleo, todos nos estamos viendo afectados por el entrabamiento económico y al final lo que necesitamos es un gobierno que dé respuesta a esos temas, que genere empleo, que reactive la economía, porque nos vamos a ver beneficiados todos, independientemente de nuestras posiciones en esos temas. Entonces, yo lo que diría es que nos concentremos en esos temas que al final nos van a beneficiar a todos y ninguna de esas poblaciones tiene que preocuparse de nada, porque al final Fabricio Alvarado va a gobernar para todos. Los diputados de Nueva República van a legislar para todos, para el beneficio de todos. Habrá posiciones diferentes, por supuesto, siempre las hay y en todos los temas las hay. Lo que no se vale es que entonces digan, es que cuando Fabricio Alvarado responde y dice cuál es su posición sobre ese tema, es que quiere polarizar. O cuando un diputado de Nueva República responde sobre ese tema, es que quiere polarizar. No se vale porque al final lo que hacen es que ponen el tema, obviamente uno da su posición y entonces ya salen con que es uno cuando fueron ellos los que pusieron el tema. Le va a quedar... y ahí se meten un montón de temas más, ¿verdad? Claro, no, le digo, don Fabricio, yo encuentro difícil que no se politice el tema de una fe. Más como viendo los réditos que le dieron en campañas anteriores, sucias o más que sucias,
pero definitivamente es algo que no van a poder evitar ustedes. Yo creo que lo van a intentar usar, yo creo que esa va a ser la estrategia otra vez para tratar de deslegitimarnos, pero también yo creo que el pueblo costarricense es muy inteligente y creo que el pueblo costarricense a una persona la pueden engañar una, pero no la pueden engañar dos veces. A una persona, y mucha gente cuando ve la situación que estamos pasando en el país, a ver, es cuestión de darse una vueltita ahí por la Avenida Central para ver cuántos arrepentidos hay de los que votaron en la campaña pasada y hoy dicen, jamás volvería a votar por esta gente porque me engañaron, me lanzaron ideas para hacerme pensar que aquella gente era un peligro y más bien el peligro eran ellos, porque vea cómo nos tienen, ¿verdad? Entonces yo confío mucho que además todo lo que podamos comunicarle a la gente, toda esta propuesta política que traemos pueda convencer a los ciudadanos de que lejos de ser un peligro somos lo que el país necesita. Dos cosas muy puntuales de las cuales quiero una frase suya. Ley de empleo público. Me parece que es un tema que hay que trabajar, hay que generar soluciones, respetando los derechos adquiridos de los empleados públicos, pero en definitiva los gobiernos lo han hecho mal en ese tema y han incrementado el gasto contratando más gente, creando nuevas plazas, cuando hoy hay otras opciones para trabajar bien el tema del sector público. Sector agropecuario. En este momento, uno de los más necesitados de soluciones urgentes, hay que traer las nuevas tecnologías también, que se puede hacer, por supuesto, tomando en cuenta experiencias de otros países también, para que nuestros agricultores tengan la oportunidad de producir y tengan la oportunidad de llevar sus productos al extranjero a los mejores precios para que eso pues les genere lo que se merecen, el producto de su trabajo, el fruto de su sudor, de su trabajo, que me parece que es de lo más valioso que tenemos en nuestro país. El día de mañana se va a inaugurar el primer Congreso Internacional Sembremos Seguridad, donde va a participar la Embajada de los Estados Unidos y organizaciones, incluso sectores de las municipalidades. El tema de la seguridad. Importantísimo para nosotros. Uno de los hierros de este gobierno también, el narcotráfico ha ido tomando fuerza, las guerras entre bandas narcos locales han terminado con muchas vidas y han llevado dolor a muchas familias y no se ha hecho lo suficiente, no se ha intervenido en las comunidades de una forma integral con la policía, pero también con las entidades de ayuda social, el IMAS, con el INAMU, con el PANI, para atender a las familias que quedan afectadas cuando arrestan a una de estas personas y no dejarlas al garete, como decimos. Entonces hay mucho que hacer. Uno de los temas que hemos dado más énfasis es el tema de los escáneres en fronteras, en aduanas, en aeropuertos, porque con ello atacaríamos no solo la evasión y la ilusión, sino que atacaríamos el narcotráfico. En este momento algo urgente y por supuesto, ahora que usted lo menciona, hay que pues robustecer los acuerdos que existen con Estados Unidos y también con países de Europa que están bastante preocupados por la cantidad de droga que está llegando a sus países proveniente de Costa Rica. El presidente dijo en su informe de este año que habían disminuido los robos. No habían pasado 5 minutos y yo estaba recibiendo un mensaje de un amigo del Poder Judicial y dice, claro que disminuyeron los robos porque a las 9 de la noche, a las 7 o a las 5, en medio de esta pandemia, todo el mundo está guardado en su casa. Entonces no es un logro de este gobierno disminuir los robos. Pues un tema relacionado directamente con la pandemia. Tenemos que crear políticas de seguridad necesarias, urgentes y efectivas para que de verdad los robos disminuyan, ¿verdad? Pero ¿a qué apostaría usted, don Fabricio? ¿A la prevención o a la represión? Porque le cuento un dato que a mí me asustó. En cárceles de menores hay 100 muchachos, por lo menos, que ya han cometido asesinatos. Y esos son los futuros hombres. Entonces, empieza desde la educación, Guillermo. Empieza desde la educación y por supuesto que aquí le estoy dando respuesta y le estoy diciendo que es la prevención el mejor. Por supuesto que hay que trabajar en que el enfoque sea la víctima y no el delincuente, como lo ha hecho el último o los últimos 2 gobiernos, donde pues básicamente en defensa y aquel famoso término de las golondrinas que usó Luis Guillermo Solís y que creó toda una cultura en nuestro país de llamarles así, por supuesto que respetamos los derechos y para mí, una persona que comete un delito puede cambiar. Yo estoy claro que puede cambiar, pero precisamente los espacios en las cárceles tienen que ser espacios aptos para que eso suceda, donde puedan trabajar, donde puedan estudiar y donde paguen la condena de lo que hicieron, porque no hacerlo sería también una afrenta contra las víctimas y contra las que se vieron afectadas por un robo, por una violación, por un asesinato, sus familias, etcétera. Entonces, yo creo firmemente en la prevención, pero la prevención integral, desde la educación para las nuevas generaciones, ¿verdad? Donde se les hable de valores, le hable de cultura financiera, emprendedurismo y bilingüismo, pues también valores que desde la escuela y el colegio se implanten en el corazón de nuestras nuevas generaciones, pero también que en las cárceles
podamos prevenir que cuando esta gente salga, no salga a cometer más delitos, ¿verdad? Tienen que ser espacios donde la gente pueda levantarse y cambiar. Puede ser. Yo creo en eso. Yo creo en eso firmemente. Que cumple el título de adaptación social que totalmente, tiene. Sí. Totalmente. Don Fabricio Alvarado Muñoz, gracias por el tiempo que nos ha dedicado y de verdad esperamos que vuelva pronto y hablemos un poco más sobre otros temas, porque nos hemos quedado también ahí pendientes de otras cosas que ustedes están proponiendo. Una hora o un poquito menos alcanza para una pincelada nada más. Si usted me lo permite, invitar a nuestra gente, a la gente que ya pues es parte de Nueva República y a otros que quieren unirse, a que ingresen a nuestras páginas web, fabricioalvarado.cr o nuevarepublica.cr. Ahí hay formularios para que metan sus datos y para nosotros poder comunicarnos con ellos. Sabemos que hay mucha gente, yo todos los días en mis redes sociales recibo infinidad de mensajes diciéndome quiero apoyarlo, quiero trabajar con ustedes en mi cantón y evidentemente yo no tengo el tiempo para contestarlos todos. Entonces la invitación es métase a esa página fabricioalvarado.cr, nuevarepublica.cr, a cualquiera de las dos, ahí se va a encontrar un formulario, mete sus datos y nuestros coordinadores en cualquier momento lo van a llamar. Me aprovecho de este llamado que usted está haciendo. ¿Cuál sería su mensaje para otras agrupaciones religiosas, los católicos incluso? Mire, yo en definitiva creo que esto va más allá de la religión, porque al final nuestro país es un país muy diverso en ese tema. Ciertamente la mayoría son católicos, hay un grupo importante de evangélicos también, pero hay gente de otras religiones que no podemos dejar de tomar en cuenta, porque al final este no es un tema religioso, cada quien vivirá su fe, sus creencias, su religión como le parezca y con la libertad religiosa, que dicho sea de paso, es un tema que nosotros defendemos profundamente, defendemos la libertad religiosa y la objeción de conciencia porque es un tema directamente relacionado con derechos humanos y derechos humanos de primera generación. No tiene nadie en este país nada que temer de una propuesta dirigida por una persona como este servidor, por la fe que profesa. Al contrario, yo creo que nuestros valores nos unen, hay muchas cosas que nos unen, hay muchas cosas que nos pueden hacer caminar juntos. Muestra de ello es que en nuestra papeleta precisamente hay varias personas que pues no tienen que ver o no son necesariamente de la misma creencia religiosa que Fabricio Alvarado. Podemos hacer muchas cosas juntos, pero para unirnos necesitamos de su apoyo, para que esto suceda, para que esto se convierta en una realidad, necesitamos de su apoyo, necesitamos de que usted se una a Nueva República con la invitación que le acabo de hacer y sobre todo que nos ayude a llevar este mensaje a muchas otras personas, siendo que además en este periodo inusual electoral vamos a tener que hacer muchas cosas de forma distinta y ayudarnos de las redes sociales, ayudarnos de la tecnología y por supuesto la ayuda que usted nos pueda dar llevando nuestro mensaje a través de WhatsApp, a través de sus redes sociales y de todas las formas que usted pueda, hablándole a sus vecinos, hablándole a sus compañeros de trabajo para extender ese mensaje. No podremos hacer eventos masivos, no podremos hacer muchas cosas que en otras campañas políticas se hacían, pero sí podremos llegar al corazón de mucha gente que al igual que nosotros lo que quiere es construir, lo que quiere es unir, lo que quiere es convertir a Costa Rica en un país digital, en un país seguro, en un país inteligente y en un país que proteja los valores y principios que lo han hecho grande por muchos años. Así que los invito a ser parte, independientemente de su credo religioso o independientemente de su ideología, digámoslo así. Estoy seguro que podemos hacer mucho por este país si nos unimos, si nos tomamos de la mano y si trabajamos por esa Costa Rica digital, segura, inteligente y de valores. Don Fabricio, gracias de nuevo por el tiempo que nos ha dedicado. Y a ustedes, amigos oyentes, vamos a hacer una pausa. Regresamos ya para la recta final de Aló Arturo TV, acá en el Canal del Pueblo, Canal 42.